para mí una bendición esta noche poder compartir el consejo de la palabra del Señor. Siempre es un privilegio, siempre lo he dicho así, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder traer siempre una palabra y esperando que Dios bendiga cada una de sus vidas, los que están acá presentes y los que están también por las redes sociales, que Dios les bendiga de una forma muy, pero muy especial. Y estén atentos porque Dios puede traer una palabra que puede transformar y cambiar su vida y su corazón esta noche. ¿Cuántos lo creen, amados? Vamos a ir a la palabra del Señor. Hay un salmo que es muy, pero muy conocido. Y algunos lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? El Salmo 34, amados hermanos. Salmo 34. Solamente vamos a leer del verso 4 al versículo 6. El verso 7 ustedes lo conocen, ¿verdad? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ustedes lo conocen. Pero vamos a leer del verso 4 al verso 6. Aunque este salmo, amados hermanos, tiene desde el comienzo algo interesante, importante, que es un agradecimiento de Dios, de David a Dios por haberlo librado de sus enemigos. Amén. Ese agradecimiento que tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha librado hasta de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? A muchos de nosotros Dios nos ha librado hasta de la muerte. Y el salmista David, el verso 4 dice así, léalo conmigo. Dígalo conmigo, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué dice el salmista David? Busqué a Jehová y ¿qué, hermanos? Y Él me oyó. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Que cuando usted busca a Jehová, cuando usted busca a Dios, Dios te va a escuchar, cualquiera que sea la circunstancia que usted tiene. Dice, y me libró de todos mis, dígalo conmigo, de todos mis temores. Me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Dice, y su rostro no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó. Oiga, como dice David de él mismo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ya no solamente los temores, porque hay algo que es más fuerte, amado hermano, muchas veces que el temor. El temor va aumentando y produce una angustia dentro de nosotros muchas veces. Dice, me libró de todas sus angustias. Y el verso 7 dice, aunque no lo pusieron ahí, dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo creo que usted se va a alegrar por eso. Pero en esta noche, amados hermanos, vamos a compartir. Y Dios me ha dado un tema para esta noche compartir con ustedes. Y es cómo ser libre de los temores. Cómo ser libre de los temores. Y quiero decirle, amados hermanos, cuando hablamos de los temores que producen miedo, que producen angustia, que producen dolor muchas veces en el corazón de nosotros, en el alma de nosotros, hermano, es muy diferente. Recuerde que la Biblia habla de dos tipos de temores. Un temor que es el temor a Dios, que es un temor reverente, un temor santo, un temor en el cual nosotros, amado hermano, reconocemos la gracia de Dios en nosotros. Pero en esta noche yo quiero hablar del temor que produce muchas veces en nosotros dolor, que produce angustia. Ese temor que muchas veces está dentro del corazón de nosotros y que no nos deja a veces ser libres, que no nos deja muchas veces, amados hermanos, hacer las cosas que usted y yo quisiéramos hacer. Pero quiero decirles algo, mi amado hermano. Cuando el salmista David, porque no vamos a basar la predicación en este salmo exactamente. Cuando el salmista David escribe este salmo, amado hermano, y cuando él comienza desde el versículo 1, donde él comienza a escribir el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué el salmista David está expresando esa palabra en el Salmo 34 y en muchos de sus salmos, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque el salmista David estaba agradecido porque Dios lo había librado de la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabe cuando David está escribiendo este salmo? David estaba estaba en medio de una situación difícil donde el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo.
Saúl lo estaba persiguiendo. Y él llegó un momento, mi amado hermano, que no tenía una salida. Y por eso es que él agradece a Dios, porque Dios lo libró de la muerte. Y sabe una cosa, cuando usted y yo, amados hermanos, tenemos esos temores dentro de nosotros, si hay alguien que sabe alimentar esos temores en el corazón del ser humano, es Satanás, hermano. Él trabaja muchas veces en los temores. Por eso la gente está llena de temor. Por eso la gente está llena de angustia. Hay gente que no puede crecer en la vida espiritual porque hay un temor terrible dentro de su corazón, amado hermano. Hay temores tremendos. Y por eso yo no quiero hablar solamente del temor, quiero hablar de varios temores. Porque cuando el salmista David, vamos a ir un poquito ahí a Primera de Samuel, en el capítulo 21, hermanos. Le decía que este salmo fue escrito en medio de la situación más difícil que el rey David estaba pasando en ese tiempo. Después de que él tiene la victoria y que él mata al gigante Goliat, entró un celo tremendo, amado hermano, en el corazón del rey Saúl. Y Saúl, hermano, comenzó a perseguir a David para matarlo. David tenía, amado hermano, una envidia tremenda por lo que Dios estaba haciendo con Saúl, con David, hermanos. Y comenzó a perseguirlo para matarlo, para destruir su vida. Y vean lo que sucede, amado hermano, cuando Saúl está huyendo. Cuando Saúl está huyendo David está huyendo de Saúl. Saúl, amado hermano, llega y comete algunos errores. Porque el primer punto, hermano, que yo quiero compartir en este tema de los temores es el temor a la muerte. Uno de los temores más tremendos que tiene el ser humano muchas veces es el temor a la muerte. El temor, amado hermano, es algo natural. Uno tiene un temor, cuando uno va a hacer algo tiene cierto temor. Aún cuando yo me paro a predicar aquí, yo siento cierto temor, hermanos. Pero estamos hablando de un temor que lleva una angustia, que lleva un dolor, que lleva una desesperación, que lleva a la persona, amado hermano, a pensar cosas muchas veces, aun que no son reales. Y lo vamos a ver durante el mensaje. Cosas que no son reales a veces. Pero el caso de David estaba pasando una situación real. Estaba en medio de una circunstancia difícil, donde Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David, amado hermano, huye de Saúl. Y vea lo que sucede ahí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21. Antes de llegar a ese pasaje, yo quiero hablarle de unos versículos, por lo menos para parafrasear un poquito. Del verso 1, hermano, dice que David huye de Saúl. Y él llega a un lugar, hermano, llega al templo donde está el sacerdote Abimelech. Y dice que llega el sacerdote y el sacerdote se asusta porque David no era cualquier persona. David era una persona muy importante en aquel tiempo en el pueblo de Israel, porque habían habido victorias a través de David. Ya David había ganado muchas batallas. Había matado al gigante Goliat. Había ganado batallas. Y él no era una persona cualquiera, una persona común, era alguien importante en el pueblo de Israel. Cuando él llega, amados hermanos, donde está el sacerdote, dice que el sacerdote se sorprende y le dice a David: ¿por qué estás aquí? Estoy parafraseando un poco. ¿Qué estás haciendo aquí? David, ¿sabe qué hizo? Para salir, amado hermano, porque él tiene el temor a la muerte. Porque uno de los temores más tremendos es el temor a la muerte, ¿verdad que sí, hermanos? Y él dijo así: es que el rey me ha enviado a una misión. El rey Saúl me envió a una misión muy importante, y él no quiere que nadie se dé cuenta de la misión que él me ha enviado a hacer. ¿Sabe qué pasó con Saúl, hermano? Que por el temor a la muerte, lo primero que él hizo fue mentir. Él le mintió al sacerdote, amado hermano. Él le dijo que lo habían enviado a una misión, y era mentira. Él venía huyendo del rey Saúl, amado hermano. Y sabe la mentira que David, amado hermanos, inventó ahí en el templo del Señor, donde estaba la presencia de Dios, donde estaban, amado hermano, los sacerdotes de Dios. ¿Sabe qué sucedió? Que eso provocó la muerte de 85 sacerdotes, amado hermano. Porque dice la Biblia que allí había un hombre que era como la mano derecha, era la persona, dice que era el pastor más importante del rey Saúl. Se llamaba Joab o Jaó, algo así.
Pero dice, amado hermano, que estaba ahí. Y cuando él se dio cuenta que el sacerdote había dado pan y había dado comida al rey David, amado hermano, se fue donde estaba Saúl y le dijo que el sacerdote había consultado a Jehová por David, y que le había dado panes y que le había dado comida. Y vino el rey Saúl, amado hermano, y mató a 85 sacerdotes del pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando nosotros tenemos temor, y principalmente el temor a la muerte, muchas veces nosotros vamos a hacer cosas que no son correctas, amado hermano. El temor nos lleva a nosotros a tomar decisiones muchas veces equivocadas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muchas veces el temor nos lleva a nosotros a mentir, nos lleva a nosotros a hacer cosas que no agradan a Dios. Es por eso que es necesario que ese temor sea quitado de nuestro corazón. ¿Por qué viene el temor a nosotros? Quiero decirle algo que Dios me decía. El temor viene a nosotros por experiencias. El temor, amado hermano, no es una condición. El temor, amado hermanos, no es una condición. Más bien, me decía el Señor, viene a través de una condición que usted y yo podemos estar pasando. Pero no es una condición. Es un estado emocional, es un estado psicológico, es un estado mental, amado hermano, que nos lleva a nosotros por alguna situación o por alguna condición que podamos haber vivido o estamos viviendo, nos lleva a nosotros a hacer cosas que a Dios no le agradan. El temor no es una condición, es un estado que viene a través de una condición que usted y yo podamos estar pasando, o que podamos haber pasado muchas veces desde nuestra niñez o nuestra adolescencia. Hay cosas que han marcado nuestra vida. Yo recuerdo, amados hermanos, que muchas veces cuando éramos niños nos incluían el temor. Nos incluían el temor a la muerte. Nos incluían y nos decían cosas que marcaron nuestra vida muchas veces. Y que por eso cuando somos adultos no podemos superar muchas cosas, porque hay un temor dentro de nosotros que no nos deja ser nosotros mismos, que no nos deja ser libres. Que muchas veces, amado hermano, hacemos cosas que no debemos por temor y por miedo, amado hermano, porque el temor es un miedo irracional que está dentro de nosotros muchas veces. Como irracional, no tiene una razón de ser, pero es porque hemos sido marcados dentro de nosotros. Le decía que el temor muchas veces viene a causa de circunstancias, de situaciones, de cosas, amado hermano, que están en nuestro corazón, que la hemos archivado en nuestra mente, en nuestro corazón, amado hermano, y que nos limita, que no nos deja a nosotros crecer muchas veces. Pero hay otra cosa importante, amado hermano. El temor muchas veces va más allá de lo normal y de lo natural. El temor muchas veces nos hace a nosotros pensar en cosas que no son reales. Si nosotros vamos, amado hermano, al primer libro de Reyes, ustedes conocen la historia del profeta Elías, ¿verdad que sí? Le pasó lo mismo que le pasó a David. El profeta Elías estaba ahí, había tenido una victoria tremenda. Había matado a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y cuando él estaba después de esa victoria, dice que Acab, dice el capítulo 13, verso 1, dice que Acab, amado hermano, se dio cuenta y le dio las nuevas a Jezabel, que él había matado a los profetas. Y Jezabel le mandó al profeta Elías, le mandó, dice, un mensajero. Un mensajero que es un mensajero de Satanás, ¿verdad que sí? Porque muchas veces el diablo manda dardos y el diablo dice: te vas a morir. Mentira del diablo. Muchas veces es verdad. Hay momentos en que uno padece algún problema, alguna situación, y a veces los médicos pueden decir que usted tiene una enfermedad terminal, pero ni así, porque el que es dueño de la vida se llama Jesucristo, amado hermano. Nadie se muere antes de tiempo, menos si usted y yo estamos en las manos de Dios, amado hermano. Pero el diablo muchas veces le mete temor y le dice que te vas a morir. Nadie se va a morir, amado hermano, si no es por la presencia de Dios y el tiempo de Dios. Cuando Dios quiere que usted y yo nos vayamos, hermano. Yo he visto a mi esposa muerta en una cama, amado hermano, y ver a Dios resucitarla, darle la vida. He visto a muchas personas que están en paso de muerte, pero sabe una cosa: hay gente que se muere porque tiene temor. Porque si hay alguien que sabe trabajar en el temor del corazón de las personas, es Satanás. Él sabe que puede terminar su vida, amado hermano.
porque Él trabaja ahí en el temor. Pero sabe, dice que el profeta Elías, cuando escuchó, yo quiero que tal vez dejemos ahorita el texto que tenemos ahí, porque sí lo vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 13. Es un versículo que usted y yo muchas veces lo sabemos aún de memoria. Pero dice que cuando Acab le dio las nuevas a Jezabel de que Elías había matado los profetas, dice que Jezabel le mandó un mensajero a Elías diciéndole: así me haga Dios y aún me añada, si mañana no haré como uno de ellos. ¿Y sabes qué hizo Elías, hermano? Y Elías no era cualquier hombre, era el hombre de Dios, hermano. Era un hombre que tenía la convicción de Dios. Era un hombre que había hecho que por 3 años y medio no lloviera sobre la faz de la tierra. No era un hombre común como muchos de nosotros. Era un hombre que creía a Dios, que tenía la fe puesta en Dios, amado hermano. Sin embargo, el temor lo invadió en un momento, amado hermano. Cuando Jezabel le manda el mensajero diciéndole: así me hagan los dioses si no tengo su vida como la uno de ellos. ¿Sabe qué hizo el profeta Elías, hermano? Dice que huyó al desierto, dice, para salvar su vida, viendo el peligro. ¿Cuál peligro, hermanos? ¿Acaso había un peligro? Por lo menos David está huyendo de Saúl, porque Saúl lo andaba persiguiendo con un ejército para matarlo, y él estaba escondiéndose. Pero, amado hermano, el profeta Elías, lo que le entró fue un temor, un miedo tremendo, un miedo irracional en su vida, en su corazón, porque había una amenaza. Porque muchas veces nosotros le creemos al diablo, y es que te vas a morir, y es que mire, se va a morir su hijo, y es que esto, y muchas hasta soñamos con esas cosas, pero es mentira del diablo. El temor muchas veces es el que hace que nosotros no podamos ser felices, amado hermano. El temor es un sentimiento que está dentro de nosotros, es un estado emocional, psicológico y muchas veces hasta físico, hermano, por cosas del pasado, por cosas del presente, o temor muchas veces al futuro, temor a la muerte, hermanos, temor muchas veces a la muerte. Ahora sí vamos a ir, porque después de que David, amado hermano, mintió y provocó un desastre tremendo. David, amado hermano, cuando Elimelech, el sacerdote, le dio los panes, porque cuando él le pidió pan porque venía sin comer, y él dice: pero ¿por qué eres así? Es que no tuve tiempo de tomar pan. Y le mintió y le dice: yo vengo con mis criados, pero hemos quedado de vernos en tal y tal lugar. Porque el sacerdote le dice: no tengo pan, y lo único que tengo son los panes de la proposición, los panes sagrados. Y él le dice: si sus criados se han santificado, bien le puedo dar el pan, si no, no. Y yo digo: claro que sí están santificados. Ya están 3 días de que no tocan mujer. Y era mentira, no han criado. Él dice que lo quedamos de ver en tal lugar, porque es una misión tan secreta que el rey me ha mandado. Y era mentira, hermano. Era porque él está huyendo del rey. Entonces el sacerdote le dio los panes de la proposición, los panes sagrados, y le dio también, porque le pidió un arma, y le pidió la espada con la cual había matado a Goliat, hermano. Porque David mató a Goliat con la misma espada de él. Pero cuando David sale de ese lugar, de repente, cuando uno va desorientado y va huyendo, muchas veces en lugar de buscar una salida, se mete en un problema más serio, ¿verdad que sí? El temor muchas veces, en lugar de darte una salida, cuando se da cuenta, se enredas en algo peor. ¿Sabe qué sucedió con David? David se fue, amado hermano, del templo. Y cuando él se dio cuenta, había llegado a una ciudad que era la ciudad de los filisteos. Se llamaba Gat, la ciudad donde vivía la familia, donde estaba, amado hermano, la cepa, digámoslo así, de Goliat, el que él mismo había matado. Y cuando David se da cuenta, está metido en medio de ellos. Porque el temor, amado hermano, lo lleva a nosotros muchas veces a desorientadamente hacer cosas que no debemos de hacer. Estoy buscando mis lentes.
capítulo 21. Ahora sí, para la hermana que lo tiene ahí, capítulo 21 de Primera de Samuel, versículo 10. Del 10 al verso 15. ¿Qué dice, hermano? Levantándose David aquel día, huía de la presencia de Saúl. ¿Qué estaba haciendo David? Huyendo de la presencia de Saúl. ¿Por qué? Porque tenía temor, porque David lo iba a matar. Y se fue a Aquís, rey de Gat. El verso 11. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Vamos a seguirlo acá, pues. Verso 11. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? Oiga, hermano, yo quiero que usted escuche esa expresión y el reconocimiento que están haciendo los mismos filisteos, porque ellos sabían que David no era cualquier persona. David había destruido, amado hermano, había sacado la cara por el ejército de Israel, amado hermano, matando al único pelechín, aquel palanchín que nadie se atrevía a enfrentarse a él, amado hermano. Y ellos reconocían quién era David. Y los siervos de aquí le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿Cómo le llamaron? El rey de la tierra. ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a los 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de aquí. El temor que tenía David, amado hermano, era de alguna forma justificable, porque él estaba quizás con ese temor de que Saúl, amado hermano, lo sorprendiera en algún momento. Pero cuando él iba huyendo, se metió donde estaban los enemigos, los filisteos, lo que él mismo había destruido. Y él dijo, dice el verso 13: y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Dice, y se fingió estar loco, se fingió loco entre ellos. Y escribía en las paredes, en las puertas, y dejaba correr su saliva por las barbas. Y dijo aquí, y dijo aquí aquel siervo: he aquí, veí que este hombre es demente, que no lo había traído. ¿Por qué lo ha traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hicieste de locura delante de mí? ¿Acaso, le dice el rey a los siervos, acaso he de entrar en mi casa? Y sabe, lo que yo quiero recalcar aquí y tomar algunos puntos importantes es que cuando uno se encuentra entre esa situación de temor, pero un temor, amado hermano, que no es normal, un temor que va más allá de lo normal, hermanos, uno puede cometer muchas locuras. Y por eso David, cuando escribe el Salmo 34, él habla, amado hermano, de cómo Dios lo libró. Dice: clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, y los que miraron a él fueron alumbrados. Dice: y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué, amado hermano? Porque en medio de la circunstancia que él estaba viviendo, Dios le dio una estrategia. ¿Sabe? No había otra salida para David. Él estaba en medio de una circunstancia tan difícil. Saúl lo venía persiguiendo y ahora se encontraba en medio de sus enemigos. Y lo primero que David hizo, mi amado hermano, que mudó su semblante. ¿Sabe, amado hermano? La persona cuando está en ese temor
no es capaz solamente de mentir, sino de cambiar su manera de ser, su manera de actuar. Muchas veces hay gente que usted la ve que cuando están con temor, amado hermano, no les da nada, no se les da nada hacer cosas, cambiar muchas veces su manera de ser. Hoy son una cosa y mañana son otra, aquí son una cosa y afuera son otra, porque muchas veces hay un temor, amado hermano, dentro del corazón que no lo deja ser lo que realmente usted quiere ser. No te deja ser lo que usted quiere ser realmente, porque hay un temor excesivo, hay un miedo excesivo en el corazón del hombre o del ser humano. Y dice que David, el versículo 11, dice que los siervos de aquí, que era el rey de Gat, le dijeron: pero no es este David, el rey de la tierra. ¿Cómo lo llamaron, hermano? El rey de la tierra, aunque todavía él no era rey. Recuerde que él venía huyendo. Pero esto es profético, hermanos, porque muchas veces nosotros, cuando vemos una persona que está pasando un momento difícil, a veces lo degradamos más bien, ¿verdad que sí? ¿Sabe? David lo andaba persiguiendo y decía: pero no, este es el hijo de Isaí. Sin embargo, los mismos filisteos le dicen: pero no es este el rey de toda la tierra. Este es el rey de la tierra, este es David. Reconocían que el que estaba delante de ellos era un hombre de guerra. No es este aquel a quien cantabas en las danzas, diciendo: así Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces David se llenó de más temor, hermanos, y él se vio descubierto por los enemigos. ¿Y sabe qué pensó David? Ahora sí, vengo huyendo de la muerte, y ahora entré como decimos nosotros, a la boca del lobo, ¿verdad que sí? Ya no tenía salida. No iba a morir en la mano de Saúl, pero ahora iba a morir peor en la mano de sus enemigos. Ahora él pensó: los filisteos se van a desquitar de mí, porque yo fui el que los derroté. Cuando aquel padachín estaba ahí, cuando Goliat estaba frente, y nadie del pueblo de Israel se atrevía a enfrentar a aquel hombre, él fue el único que se enfrentó a él, hermanos. Pero David, ¿sabe por qué David en el Salmo 34 alaba a Dios? Y en el Salmo 18 también. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio a David una estrategia. ¿Y sabe qué hizo David? David dice que cambió su semblante. Y David comenzó a aruñar las paredes, hermano. Se hizo el loco. Dice que aruñaba las paredes. Y dice que dejaba caer la baba. Yo no sé si ha visto la gente cuando está, ¿verdad que sí? O por lo menos cuando es real que una persona tiene alguna discapacidad, que tiene que estarle limpiando, ¿verdad que sí? Posiblemente hizo la mano así. Yo no sé cómo haría David, ¿verdad? Y comenzó a aruñar las paredes. Y sabe una cosa, fue la estrategia que Dios le dio, porque era la única salida que él tenía. Él tenía, hermano, estaba metido en un problema grande, y para un problema grande necesita una salida grande. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para cuando usted tiene un problema grande, usted necesita un milagro de parte de Dios. Usted necesita una salida grande, aunque esa salida sea loca, aunque muchas veces lo que Dios hace parece una locura, aunque muchas veces lo que Dios hace no nos parece a nosotros, pero no importa si a usted le parezca o no le parezca, pero Dios estaba ahí con David. Dios le dio la estrategia para que David se hiciera pasar como un loco, para no morir en las manos de los filisteos, hermano. Muchas veces pasa, porque cuando hablamos de esto, hermanos, no solamente el temor, es que hay temores que, como le decía, son irracionales, pero hay temores que son reales. Hay momentos que usted y yo tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, que si la mano de Dios no está con nosotros, yo no sé qué sucedería muchas veces. A veces nos encontramos entre la espada y la pared. David estaba así, hermano, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios los llevó a ellos al desierto. Endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera. Y cuando estaban frente al mar, Faraón estaba con todo su ejército detrás de ellos. Necesitaban una salida, y la única salida era que Dios abriese el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar en medio de ellos, hermano. Porque a grandes males, grandes soluciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A grandes males, grandes
soluciones. Y a veces nos encontramos así. Pero quiero decirles algo, hermano. Sé que no vamos a tener tiempo para compartir todo. Pero sabe, científicamente, el temor a la muerte, ¿sabe cómo se llama el temor a la muerte? Científicamente hay un nombre, le dicen es transfobia. Porque todos los temores que existen en el corazón de los hombres son fobias, hermano. Transfobia. Bueno, ahora hay fobia de todo, ¿verdad que sí, hermano? Pero científicamente dice que esa es la definición que le da. Transfobia. Una persona que tiene un descontrol, amado hermano, psicológico, que lo lleva, amado hermano, a tener temor de tantas cosas, que lo lleva a vivir atemorizado. Y eso es lo que el diablo le gusta, porque él le gusta trabajar en el temor. Hay gente, amado hermano, que es fácil que el enemigo, amado hermano, lo lleve a donde le da la gana, porque está metiendo el temor en su corazón. Y usted lo sirve, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Bueno, yo me voy a adelantar un poquito, porque el segundo temor, hermanos, que es muy común en muchos de nosotros, es el temor también vamos a ver, perdido. El segundo punto, amado hermano, es el temor al fracaso. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros venimos arrastrando situaciones porque hay un temor a fracasar? Y uno de los temores más comunes, hermano, en nosotros los seres humanos, es el temor al fracaso. Tenemos temor de fracasar, y es por eso que muchas veces no tenemos la capacidad de poder, amado hermano, estar frente a un reto, decir yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, porque el enemigo pone el temor en nosotros. Y sabe una cosa, amado hermano, dice que el temor al fracaso se llama, clínicamente también hay otra, dice el temor al fracaso se llama atiquefobia. Ese es el nombre que le da, atiquefobia. Es una fobia, hermanos. Esa fobia es, mire, hermano, hay gente que tiene fobia a la oscuridad, a la soledad. Mi esposa no se puede trepar en un, ¿cómo se llama? En un ascensor. Prefiere caminar yo no sé cuántas escaleras, hermano, porque le tiene fobia a eso. Hay gente que le tiene fobia a las alturas, le tiene temor a las alturas. Mi esposa, cuando está en un carro, hermano, si usted no le deja la puerta abierta, te revienta las ventanas de del carro, te arranca las puertas. Yo no sé qué hará, tomará una fuerza, hermano, porque le tiene temor al encierro. Y hay muchos temores, podríamos hablar de muchos temores, donde el diablo lo alimenta muchas veces. Y esos temores vienen a causa de fobias que han sido, amado, marcadas en la vida de nosotros muchas veces, desde la niñez, amado hermano. Nos ha marcado a nosotros. El temor al fracaso. Y es que yo ni siquiera me atrevo a intentarlo, porque desde que sé que lo voy a intentar, ya tengo algo ¿cómo es la palabra? Que no lo voy a lograr, que no lo voy a poder hacer, que voy a salir mal. Desde que nosotros, hermanos, ni siquiera lo intentamos. Hay dos tipos de personas, hermano, que son más vulnerables al temor al fracaso. Y sabe, una de esas personas son las personas que fueron formadas con reglas tan infalibles, hermano. Hay gente que es perfeccionista, y la gente que es muy perfeccionista, una cosa es, amado, ser ordenado y saber que usted y yo debemos ser ordenados para hacer las cosas, y tenemos que hacerlas de la mejor manera, sea como sea, con excelencia, sean cosas naturales, más en las cosas espirituales. Pero, amados hermanos, hay gente que tienen una fobia, hay gente que tienen, amado hermano, un problema tan serio, un temor en su corazón de fracasar, porque fueron formados con una formación tan estricta. Amado hermano, son gente perfeccionista, y ellos ni siquiera se atreven, porque ellos dicen, si no salen las cosas como yo quiero las cosas, entonces no van a suceder, no van a servir.
Es una área de muchas personas, hermano. La gente perfeccionista. La gente que cree que todo tiene que ser como ellos dicen. Y entonces cuando las cosas no salen bien, amado hermano, se frustran. Hay una frustración en la vida de las personas. Mire, yo conozco personas. Hay una persona que conocí hace muchos años. Trabajaba aquí en un banco. Amiga, era persona de la iglesia por muchos años. Y esa persona es tan perfeccionista. Y la persona perfeccionista daña muchas veces a terceras personas, hermano. El problema es que no solamente se dañan a ellos mismos, sino que dañan a otras personas también. Involucra a otras personas. Y tenía a sus hermanos y a todas las personas que estaban a la par. Tenían que ser como ella decía, hermanos. Y es un fracaso muchas veces. Esa mujer no vio 7 años, amado hermano, y cuando se casó ni siquiera pudo consumar el matrimonio porque había tanta perfección en ella, amado hermano. Ella quería que las cosas fueran como ella quisiera, hermanos. Y el temor al fracaso lleva a la persona, quiera o no quiera, a experimentar el fracaso, hermano. Y hay otras personas que son aquellas personas que en algún momento, amado hermano, le han dicho de cuando niño: es que usted no sirve para nada, es que usted no lo va a lograr, es que mire usted, y le dicen un montón de cosas, amado hermano, y esa condición está ahí en la persona, dentro de ella, amado hermano. Y cuando llega no tiene la capacidad para tomar retos. Hay gente que la vida le da igual una cosa que otra, no tiene retos, viene y consigue un trabajo, le dejan botado, hace una empresa, la dejan botada, no terminan nada de lo que hace, amado hermano, son fracasados. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque dentro de ellos hay un temor al fracaso. Hay un temor a fracasar. Y con anticipación ya están viendo el fracaso delante de sus ojos. Y por eso usted lo ve que siempre están derrotados. Siempre son personas que son inconstantes en todas las cosas, hermano. No tienen convicción, no tienen seguridad en sí mismo. Pero sabe una cosa, amado hermano, cuando el rey David escribe el Salmo 34, él está dando gracias a Dios por haberlo librado de los temores. Yo no sé, amado hermano, cuántos temores tuvo que pasar David. No solamente el temor a la muerte, no solamente la experiencia de ser perseguido por el rey Saúl, amado hermano, sino que había muchas otras cosas que él había pasado. ¿Sabe? El Salmo 18, quiero leer un par de versículos donde él dice, porque yo quiero que usted y yo entendamos, hermano, que aunque la Biblia no declara muchas cosas, pero hay cosas que son profundas. La Biblia solamente nos da una señal de algo. Pero David había pasado angustias, hermano. Había pasado dolor. David yo no sé, amado hermano, lo que era saber que su vida estaba en peligro. El temor que había invadido el corazón de David, amado hermano, era terrible. Y él dice en el capítulo 18 de los Salmos, verso 4, dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Que había en David, había temor, hermanos. Temor a la muerte, temor al fracaso. Un David, amado hermano, que había derrotado a Goliat por la fe. Había tomado las armas que Dios les dio en sus manos, que era aquella onda con las piedras, y por la fe. Y él dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque había convicción, había fe en David. Y ahora David se encuentra, hermano, en una situación difícil. Pero él dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron un lazo de muerte. En mi angustia, una vez más dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Quiero decirle, amado hermano, que David,
cuando derrotó a Goliat, lo hizo por la fe. Pero ahora sabe por qué David derrotó a sus enemigos. Y sabe, cuando él está ahí, la estrategia que Dios le dio en medio del rey de Gat, de basarse y pasar por loco, hermanos. ¿Sabe qué dijo el rey de Gat, el rey de los filisteos? Le dice: ¿para qué me traen este loco? ¿Acaso no hay locos aquí, hermano? ¿Acaso no tengo muchos locos aquí? ¿Acaso yo voy a permitir que este loco dentro de mi casa? Llévense en ese loco. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios le dio no solamente la estrategia, sino que ¿sabe por qué derrotó al enemigo? Porque David clamó a Jehová. Y dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama lo justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dice que clamó a Jehová y lo oyó y lo libró de todos sus temores, hermano. Hay temores que están ahí, hermanos, en el corazón de nosotros. Podríamos hablar de muchos temores. El temor del fracaso trae temor a la enfermedad. Mira, hermano, hay gente que no va al hospital. Y nosotros, los varones, a veces somos un poco más. Las mujeres son más arriesgadas, ¿verdad que sí? Pero nosotros nos da miedo, nos da temor ir al hospital porque nos diga que tenemos una enfermedad terminal. Yo no sé qué, hermanos. Yo pasé muchos años con temor, con miedo de ir al hospital para que no me dijeran que tenía un cáncer. Porque el enemigo me podía, seguro tiene un cáncer y se va a morir. Los años que yo estuve en las calles tomando licor, yo destruí mi vida, hermanos. Y yo padecía tremendamente del estómago. Y yo dije: es que mi papá padeció de cáncer. Mire, eso no tiene nada que ver. Porque usted que ha fracasado una vez, usted no es una regla que siempre tiene que ser lo mismo, hermano. Porque alguien tiene una enfermedad, no es que los hijos y los nietos tienen que morir de esa enfermedad. Y el diablo dice: sí, que su papá murió de cáncer. Y seguro que ya tiene un cáncer. Y pone un temor en el corazón y a veces hasta se produce el cáncer de la ansiedad. ¿Verdad que sí, hermano? Porque estamos llenos de temores dentro de nosotros, hermano, en nuestro corazón. Hay gente que tiene temor en el fracaso, hermano. Y tienen temor también a una mala noticia. ¿Sabe? Hay gente que ni siquiera tiene teléfono en la casa porque le da miedo cuando el teléfono suena. No, pues mejor contéstele usted. Porque tienen miedo de una mala noticia, de algo que haya sucedido o de algo que va a suceder, amado hermano. Porque el diablo es experto en esas cosas. Y tienen miedo hasta de una mala noticia. Y es que al menos me van a decir que mi mamá se murió, que mi papá se murió. Y el diablo es bueno para alimentar los temores en el corazón de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? David en el Salmo 34. Vamos a terminar ahí. El tiempo se nos ha ido. En el Salmo 34, él está alabando a Dios por lo que Dios hizo con él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos sus temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y si nosotros vamos al versículo 15, dice: los ojos de Jehová están ¿sobre quiénes, hermano? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A dónde están puestos los ojos de Jehová, hermanos? En los justos de la tierra. ¿Quiénes son los justos? No importa lo que el diablo haya sembrado en el corazón desde la niñez de nosotros, temores, miedos muchas veces irracionales, hermano. Pero sabe una cosa, él dice que sus ojos están sobre los justos de la tierra y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y la ira de Jehová está sobre los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y el verso 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Más cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? ¿Sabe? David venció a Goliat por la fe. Pero en segunda ocasión, ¿sabe por qué lo venció? Porque él clamó a Dios, porque él confió en Dios.
Dios le da una estrategia, aun cuando él mintió y cometió tremendos errores, hermano, por el temor que tenía. Sin embargo, amado hermano, Dios le dio la victoria porque él confió en Dios. ¿Cuántos hemos aprendido a confiar en Jehová, hermano? ¿Cuántos aprendemos a confiar en Jehová? Que no importa los temores que puedan haber. Mira, hay cosas que están en el corazón archivado de nosotros. Hoy dígale, Señor, rompe las cadenas. Hay temor, hay gente aquí que tiene el temor de la muerte, tiene el temor al fracaso, tiene el temor de la enfermedad. Hay gente que tiene miedo ir a un hospital para que Dios haga algo, amado hermano, porque el diablo le dice, al de menos te vas a morir. Es mentira del diablo. Usted tiene que vencer los temores en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, hermano? Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie y denle gloria a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Dígale, Señor, arranca de mi corazón todo temor. Temor a lo desconocido, temor al fracaso. Dígale, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Dígale, yo no soy una, dígalo así, Señor, yo no soy una fracasada. Dígale, yo no soy un fracasado, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y aunque haya pasado etapas difíciles en mi vida, yo creo que yo tengo la victoria. Y yo me levanto en el nombre de Jesús, porque no soy un fracasado. Yo no tengo temor a la muerte, Señor, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida te pertenece a ti y tú me la dices y tú te la llevas cuando quieras. No cuando el diablo quiera poner el temor en mi corazón y decirme que me voy a morir. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo bendigo el corazón de cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, y te doy gloria y honra y te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor en esta noche. Así queda con nosotros, nuestro hermano